Presentamos Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Conduce Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada. Buenas, un cordial saludo de bienvenida a los canales de La Voz del Derecho, programa Derecho Urbano e Inmobiliario. También damos un saludo especial al doctor José Gregorio Hernández, director general de este programa, y a nuestro ingeniero del Master Center, ingeniero Luis Daza. Un saludo cordial a nuestra invitada también, Alejandra Díaz, ministra ejecutiva del Foro Permanente Mundial, psicóloga experta en mentoring empresarial, quien es el soporte de la investigación y soporte investigativo y científico de este programa. Bienvenida, doctora Alejandra. Gracias, doctor. Muy complacida de estar aquí compartiendo el día de hoy con ustedes. Extiendo también un saludo muy especial a todos los teleoyentes de este programa, en el cual en esta oportunidad estaremos hablando de plusvalía para el progreso urbano. Precisamente el doctor Edgar Barajas Ortiz va a ser la persona encargada de hablarnos de este tema, quien es abogado urbanista y tributarista, evaluador y director de este programa de Derecho Urbano Inmobiliario. Bienvenido, doctor Edgar, a su programa. Vamos a iniciar precisamente hablando de plusvalía. Bueno, saludo especial, doctora Alejandra. Pues hay que decir que la plusvalía es una contribución que hacen los ciudadanos, es un tributo. Pero para entender un poco el tema, hay que decir que los tributos en Colombia son de tres categorías: el impuesto, una contribución o una tasa. Son tres categorías de tributos. Por ejemplo, los impuestos, el de renta, el impuesto predial, ¿cierto? Las contribuciones es otra categoría, y ahí está la contribución por valorización, la contribución por plusvalía, de la cual hoy vamos a hablar. Y una tasa es, por ejemplo, un peaje. Entonces es muy importante que uno, al atravesar un peaje, allá donde le levantan la palanquita, uno al pasar el carro está contribuyendo al desarrollo del país. Es importante saber que cuando uno habla de cualquier tributo, hace alusión a cinco elementos de la obligación tributaria. Esos cinco elementos están en la manita. Yo siempre pinto una manita de los cinco elementos, que es el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho gravable, la base gravable y la tarifa. De esos cinco elementos vamos hoy brevemente a ilustrar a nuestra audiencia cómo se causa ese tributo o esa contribución por plusvalía. Una gran introducción por parte del doctor Edgar sobre ese tema de la plusvalía, pero coméntanos también cuáles son esas normas que reglamentan la plusvalía. Claro que sí, Alejandra. Mire, la estructura normativa tributaria en Colombia pues deviene de la Constitución. Están los artículos 95-9, el artículo 338 de la Constitución, el artículo 363, que habla de la progresividad de las contribuciones, de los tributos, y la plusvalía específicamente viene de la Ley 388 del 97, ya más de 24 años hablando de estos temas, y hasta ahora se están desarrollando en los municipios. Este es un tributo de carácter municipal, entre otras cosas. También el marco general de la plusvalía lo encontramos en el estatuto tributario, porque los vacíos que tienen los estatutos tributarios locales o municipales son suplidos por el Estatuto Tributario Nacional. Y está la sentencia C-035 del 2014, que habla que esto precisamente es un tributo, y la cual se debe notificar a folio de matrícula inmobiliaria y se debe notificar a los sujetos pasivos, como ya lo vamos a estudiar. Y en todos los municipios están los estatutos tributarios municipales,
pero también que van a regular la plusvalía, pero también en todos los municipios están los planes de ordenamiento territorial o los planes básicos de ordenamiento territorial o los esquemas de ordenamiento territorial, dependiendo del número de habitantes, está esa norma que regula los usos del suelo, porque la plusvalía es una contribución que se le aplica precisamente a esos cambios de uso del suelo que inciden en el valor de la tierra. Interesantísimo, pero también hay unos hechos generadores que inciden en este tema. Nos encantaría también que compartieras cuáles son. Sí, como ya decíamos, el sujeto activo es el municipio para donde va, o sea, quien recibe ese tributo es el municipio. Los sujetos pasivos es quienes deben pagar esa plusvalía y se refiere a los propietarios de los predios y a los poseedores. Entonces hay doble sujeto pasivo, propietarios y poseedores. Ahora bien, muy interesante su pregunta porque nos metemos en el tema verdadero de la causación. El tercer elemento, que es el hecho gravable o el hecho generador, que es aquella descripción hipotética de uno o varios hechos o circunstancias que hacen que el Estado le eche mano a una obligación tributaria precisamente donde se causa riqueza. Y ese hecho gravable es el presupuesto establecido en la ley para tipificar este tributo precisamente. Entonces ahí estamos con ese tercer elemento de hecho generador o hecho gravable de la plusvalía. Y básicamente, de acuerdo a la ley 388 del 97, está la incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte de suelo rural como suburbano, como es el caso de la vivienda campestre, el establecimiento o modificación del régimen o zonificación de los usos del suelo y la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación. Por ejemplo, cuando yo puedo construir una vivienda de 2 pisos y ya por razones del nuevo POT o del nuevo EOT o PBOT me autorizan mayor edificación. Entonces ahí en ese evento también se causa la plusvalía. Allí también es importante hablar de la base gravable. ¿Qué significa y cuánto es o cuál es esa base gravable que los y las ciudadanas tenemos que pagar? Sí, correcto. La base gravable es esa magnitud del hecho generador. El sujeto activo, sujeto pasivo, hecho gravable, base gravable, que es la dimensión de ese hecho generador. Es el valor en el cual se aplica. Y esa base gravable se determina por fórmulas o bases de cálculos o bases de valor. Por ejemplo, en el impuesto de renta, la base gravable es una depuración de ingresos menos egresos y eso da una base líquida gravable, base líquida de renta. En el impuesto predial es el avalúo catastral de los predios, etcétera, etcétera. Y así en el impuesto de vehículos es el valor del vehículo como tal. En el caso de la plusvalía, la base gravable está constituida por la diferencia entre el anterior valor o metro cuadrado de terreno y consecuencia de la norma urbana del POT obtiene otro valor. Entonces, la base gravable es la diferencia entre el anterior avalúo antes del PBOT o del EOT y el nuevo avalúo. Ya a eso se le aplica la quinta elemento de la causación tributaria, que es la tarifa. Por lo general se aplica una tarifa del 30%, pero la ley dice que puede ir desde el 30% hasta el 50%. Hay municipios donde la aplican en el 40%, hay otros municipios que la aplican en el 35%. Y hay otros municipios que se aplica en el 50%, porque es lo máximo que permite la ley 388 del 97, perdón. Ahora bien, vamos a hablar del tema cómo se debe cobrar esa plusvalía. Primero,
y de acuerdo a esa sentencia que estábamos hablando en el marco normativo, hay una sentencia rectora que es la C-034 del 2015 de la Honorable Corte Constitucional, que es la que ratificó como tal que es un tributo. Esta contribución es un tributo dentro del gran rubro de los tributos, impuestos, contribuciones y tasas. Pero dijo, como es un tributo, se debe notificar a los propietarios y los poseedores, que son los sujetos pasivos de este tributo. Pero a su vez, no solamente basta con notificarlos, sino que como es un tributo que va directamente a un predio, entonces en el folio de matrícula inmobiliaria también debe estar registrado ese efecto plusvalía. Entonces, cuando a un sujeto pasivo, a un propietario, un poseedor en el certificado de tradición le aparezca ese efecto plusvalía, quiere decir que su predio, cuando vaya a solicitar una licencia, pues va a tener que pagar la plusvalía. Cuando vaya a hacer una transferencia de dominio, también debe en ese momento pagar la plusvalía porque el notario se la va a exigir. Y no le van a dar la licencia si previamente no ha pagado la plusvalía. Otra cosa aquí bien importante es esto, la forma en que se puede pagar la plusvalía, porque es de los tributos que no solamente se puede pagar en dinero. La ley 388 del 97 prevé que también se puede hacer con transferencia de una porción del predio. También se puede hacer con obras de infraestructura para beneficio social del municipio o beneficio general. Partiendo, como ya dijimos, también el tema de porciones o parte de la tierra para equipamiento urbano. Entonces, esa es una de las formas de pagar, como ya dijimos, no solamente es en dinero. No sé si Alejandra, que hace la parte de la vocería aquí de la audiencia, me esté siguiendo, está siendo bien clara la explicación, como si tiene alguna inquietud, no sé. Vamos siguiendo la idea, pero también es importante de pronto mencionar cuál es la finalidad de este tributo. Sí, muy interesante su pregunta porque de eso se trata. Este tributo se destina, ¿para qué? Primero para el desarrollo, y por eso el programa se llama Plusvalía para el Desarrollo Urbano como tal, o para el progreso urbano. Y este recaudo tiene una destinación específica, por eso es una contribución. Mientras que los impuestos tienen una destinación general, las contribuciones tienen una destinación específica. Y esa destinación específica es para compra de predios o inmuebles para desarrollar planes o proyectos de vivienda de interés social, en primer lugar. Segundo, para la construcción o mejoramiento de infraestructuras viales de servicios públicos domiciliarios. También para las áreas de recreación o los equipamientos urbanos, todos esos de equipamientos sociales que aquí en otros programas hemos hablado y conversado. Y también para la adecuación de esos asentamientos en condiciones de desarrollo o incompleto, inadecuado, por ejemplo, renovación urbana, etcétera. También se destina este dinero recaudado para la ejecución de proyectos y obras de recreación, parques, zonas verdes del municipio, expansión urbana, también para la financiación de la infraestructura vial y sistema de transporte masivo de interés general, para macroproyectos y también para el tema de, por ejemplo, si se va a atender una red o se va a hacer una vía y el municipio necesita comprar por expropiación, adquirir esos muebles para poder hacer la vía o la red, entonces también el dinero de plusvalía se puede destinar para esos rubros que le cuestan a la ciudad en los diferentes programas de renovación urbana. Bien, yo creo que si Alejandra no tiene alguna otra pregunta en general del tema, creo que aquí lo más importante es dimensionar en forma genérica de qué se trata este tributo,
a quién va dirigido, quién lo debe pagar, para dónde va la plática y qué finalidades tiene esa plática que se recoge por esta incidencia que tiene en valor de la diferencia del metro cuadrado cuando se incide por una norma urbana. Entonces, no sé si Alejandra tenga otro planteamiento que hacer frente a este tema o Muchas gracias, doctor Edgar, por la ilustración desarrollada en el espacio de hoy. Definitivamente un tributo que se convierte en dinero público finalmente, importantísimo pues que todos y todas conozcamos cuál es el destino de este y qué representa para nosotros directamente la plusvalía. Muchísimas gracias. Bueno, damos un saludo especial también al ingeniero del Control Master, Luis Daza, y nos veríamos en un próximo programa de La Voz del Derecho, programa de Derecho Urbano e Inmobiliario. Hasta pronto. Han escuchado Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Condujo Edgar Barajas Ortiz. Un programa de La Voz del Derecho, radio especializada.